Laboratorio 3 para la clase de Física 1. Parte 1. Calcular la constante de un resorte utilizando la ley de Hooke. Se armó la base para el resorte. La longitud del resorte era de 6 centímetros. La masa para estirar el resorte era de 1.15 kilogramos. La longitud del resorte estirado era de 10.5 centímetros. Para la parte 1 del laboratorio, hay que calcular la constante del resorte estirado. Para ello se van a utilizar los datos obtenidos en la parte experimental, que fue que la longitud del resorte no estirado fueron 6 centímetros. Eso se pasó a metros y quedó como 0.6 metros. Y la longitud del resorte estirado fueron 10.5 centímetros, que al pasarlo en metros son 0.105 metros. Para calcular la constante se utilizó esta fórmula, que la fuerza es igual a menos la constante por la distancia estirada. Y si se despeja acá, queda que la constante va a ser igual a menos la fuerza partido la distancia estirada. Primero se calcula la fuerza. Si la fuerza es igual al peso, entonces hay que multiplicar la masa por la gravedad. Al reemplazar datos, queda la masa 1.15 kilogramos por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, quedando como resultado 11.28 newtons. En este caso va a quedar negativo, porque según el punto de referencia, todo lo de aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo. Y en un sistema de resortes se tiene la elongación y la fuerza. Como voy a tomar la elongación positiva, la fuerza va a ser negativa. Ahora solo hay que calcular el cambio en la longitud del resorte, restando la longitud del resorte estirado menos la longitud del resorte. Reemplazo los datos y se obtiene que la distancia estirada del resorte es 0.045 metros. Como ya se obtuvieron todos los datos, solo se reemplaza en la fórmula, quedando menos la fuerza, es menos 11.28 newtons, partido 0.045 metros. Se opera y queda que la constante es 250.67 newtons partido metro. Parte 2. Calcular la tensión de dos resortes unidos a un peso. Todo de forma simétrica. Las cuerdas de los extremos medían lo mismo, cada una con 5 centímetros. Cuerda amarrada por los dos resortes medía 30 centímetros y en el centro, es decir, a los 15 centímetros, se amarró una tercera cuerda para amarrar la masa. La longitud no estirada de cada resorte medía 6 centímetros. Para medir el ángulo se utilizó una regla especial, así cada lado podría medir 45 grados. La masa que se usó fue de 2.30 kilogramos. Ahora la longitud estirada de cada resorte era de 11 centímetros. Y el ángulo de cada lado ahora era de 37 grados. Para la segunda parte, se tuvo al inicio en el sistema dos resortes de forma simétrica. Ambos lados tenían los mismos datos. Ambos formaban un ángulo de 45 grados. Las longitudes de ambos resortes eran 6 centímetros, que se pasó a metros, 0.06 metros. Y al ponerle un peso mayor, que fue de 2.30 kilogramos, los grados aumentaron a 37 y el resorte se estiró hasta 11 centímetros,
que se pasó a metros y quedó 0.11 metros para los dos resortes. Para calcular la tensión de los resortes, primero se vio un análisis. Se vio el diagrama de cuerpo libre, poniendo los puntos de referencia y analizando el sistema. Hay 12.30 kilogramos actuando hacia abajo donde se unen los dos resortes. También hay una fuerza de tensión en el primer resorte formando un ángulo teta. Y también hay una segunda fuerza de tensión que tiene la misma magnitud que el primer resorte, ya que ambos resortes tienen las mismas medidas y resistencias. Así que se hace una sumatoria de fuerzas en X y en Y para hallar las tensiones en dos componentes perpendiculares, en dirección en X y en la dirección Y, quedando para X T por el coseno de teta y para Y T por el seno de teta, teniendo así ya la componente horizontal y la componente vertical. Primero será la suma de fuerzas en X, que queda igual a 0, porque está en equilibrio. El objeto queda inerte con los resortes. La sumatoria de fuerzas quedaría T por el coseno de teta menos T por el coseno de teta igual a 0. Pero esto realmente no ayudará, ya que como todo el sistema es simétrico, las tensiones van a ser iguales. Pasando a la suma de fuerzas en Y, que es igual a 0 porque también el sistema está en equilibrio, quedaría T, tensión por el seno de teta, más la otra tensión del resorte, que también es seno de teta, menos el peso, igual a 0. Se utiliza términos semejantes y el peso es la masa por la gravedad. Se despeja la tensión y queda que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad partido 2 por el seno de teta. Se reemplazan los datos, quedando 2.30 kilogramos por la gravedad partido 2 por el seno de 37. Y queda como resultado que la tensión del resorte va a ser 18.74 newtons. Conclusiones. A medida que se le aplica una fuerza mayor al resorte, su elongación va a ser más notable, confirmando que la tensión elástica es proporcional a la fuerza. La deformación que se produce en el resorte es por la cantidad de peso que se le aplique. También a más peso, el ángulo irá disminuyendo, ya que en el experimento pasó de 45 a 37 grados. La constante depende de la capacidad de elongación que tiene cada resorte, desde el estado de equilibrio hasta el estado final causado por la masa.